Esperamos peligro en un reactor nuclear o en una nave espacial. No lo esperamos en una diapositiva de PowerPoint o en una bebida morada, y sin embargo, estas cosas pueden ser letales. Una sola decisión de diseño suele ser lo único que separa la vida de una tragedia nacional. ¿Cómo es que estos errores siguen escapando a diseñadores e ingenieros bien capacitados? Veamos cómo las buenas intenciones y decisiones de diseño aparentemente pequeñas pueden terminar en una catástrofe. Estos son diseños tan malos que en realidad mataron personas. Esto es un dardo de jardín, y esta es su inspiración. La plumbata, un dardo de guerra, era un arma diseñada por los romanos para lanzarla a los soldados enemigos. Algunos estadounidenses emprendedores decidieron que un arma romana antigua sería un juego divertido para niños en el patio trasero. En los años 50, todo esto tenía sentido sobre el papel. A los niños les gustan los dardos, les gusta lanzar cosas, y teníamos un país lleno de jardines amplios y millones de niños aburridos sin ninguna supervisión de los padres. Pero ¿cómo pasamos por alto el hecho de que los niños eventualmente se aburrirían de los objetivos fáciles como estos y en su lugar buscarían objetivos más dinámicos? Para entender eso, necesitamos entender a las personas que diseñaban estas cosas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados de infantería pasaban su tiempo libre en los bares jugando a los dardos para relajarse y divertirse. Después de la guerra, muchos de estos soldados se dedicaron a la publicidad, marcando la era de los Mad Men. Ellos construyeron la economía de consumo estadounidense, y esa misma mentalidad de emborracharse, andar detrás de mujeres y jugar con armas es el trasfondo cultural que llevó a la creación de los dardos de jardín. Si lo ves de esa manera, un juego tan peligroso casi parece inevitable. La seguridad simplemente no era una preocupación. Los dardos de jardín son satisfactorios. Activan el mismo circuito de placer que cualquier buena herramienta. Está ese peso, el impulso, el impacto, la retroalimentación. Es la emoción de clavar un dardo en el centro o de cortar el aire con un sable de luz de juguete. Básicamente estás alimentando la parte cavernícola de tu cerebro que ama romper cosas con herramientas. O sea, sí, básicamente les dábamos jabalinas a los niños, pero ¿a quién le importa? Es divertido, ¿no? Además, los niños pequeños tienen una habilidad casi sobrenatural para convertir casi cualquier cosa en un arma. Después de todo, en ese entonces no criaban a los niños para que fueran débiles. Como probablemente dirían en los años 50, los niños serán niños. No estás pensando, si le lanzo esto a Timmy, se va a morir. Estás pensando, oye Timmy, mira hasta dónde puedo lanzar esto, antes de casi apuñalarlo por accidente. Después de unas 6.000 visitas al hospital y algunas muertes, los dardos de jardín fueron prohibidos, pero todavía puedes pedir unos antiguos en eBay, aunque probablemente no deberías. Incluso hoy en día, defendemos juguetes que son obviamente peligrosos. Lo llamamos juego, pero en realidad solo estás pensando en obtener esa descarga de dopamina. Este nivel de negligencia en el diseño tampoco se limita al pasado, todavía sucede hoy en día, y ni siquiera es raro. Imagina esto. Tienes 4 años, hace un calor abrasador, has estado jugando afuera bajo el sol y entras rápido para tomar algo. Aún no sabes leer, pero sabes que una imagen de una naranja normalmente significa jugo de naranja. Así que tomas la primera botella con aspecto de bebida de frutas que ves en la despensa. Huele bien y das un gran trago, pero de repente tu garganta empieza a arder. Algunos diseños llevan a errores de identificación. Esto es fabuloso, un limpiador de pisos, diseñado tan mal que la gente realmente lo bebió. El empaque era el problema. Las botellas se veían igual que el jugo de frutas, tanto en forma como en color. Solo mira estas agarraderas. Son muy parecidas a las que ves en las bebidas deportivas. La empresa también usó imágenes brillantes y con frutas que parecían etiquetas de jugo. Incluso la tapa parece más la de un refresco que la de un limpiador químico. En general, el empaque da la impresión de ser comida, no algo que quema la piel y envenena tu cuerpo, y al parecer huele muy bien. La mayoría de los limpiadores como Lysol tienen un olor químico muy fuerte. Pero fabuloso huele como una bebida de frutas. Según un doctor de verdad, tampoco sabe tan mal. Sandía, durazno y piña son aromas que asociarías con bebidas, o al menos con cremas o jabones, no con un detergente tóxico destinado a un balde sucio de trapeador. En los supermercados, los productos de limpieza tienen su propio pasillo, pero en casa pueden ir en la despensa o en la cocina junto a comida de verdad. Cuando estás en casa después de un largo día de trabajo, tu cerebro solo ve el color morado, una botella transparente, una imagen de fruta. Toma un atajo mental y completa un patrón. Se necesitaron más de 100 llamadas al Centro de Control de Intoxicaciones antes de que Fabuloso decidiera cambiar algo. Así que piensas, oh, seguro hicieron lo obvio, ¿verdad? Solo cambiar el empaque para que se vea más como un limpiador de pisos. Pues no. Agregaron este pequeño balde de trapeador al fondo de las etiquetas. Seguramente un niño sediento y exigente de 4 años se detendrá a apreciar el arte de la etiqueta antes de darle un trago. ¿Y recuerdas estos? La mayoría de las personas mayores de 10 años probablemente no considerarían esto un dulce, pero cuando Internet se enteró de esto, las cosas se pusieron tontas. Es fácil mirar atrás y negar con la cabeza ante los adolescentes tontos, pero ya está pasando de nuevo. Hay una tendencia de hacerle bromas a los familiares haciéndoles creer que estás bebiendo limpiador de pisos fabuloso, e incluso una empresa en México está haciendo bebidas de broma que parecen el limpiador. Memes aparte, si diseñas un veneno para que parezca comida, eventualmente algunas personas lo van a comer.
especialmente cuando tienes a millones de personas usando ese producto. Cuando pones una pequeña advertencia de no beber en algo que parece una bebida, no te sorprendas cuando alguien accidentalmente ignore esa etiqueta y de todos modos lo consuma. Y no te sorprendas si no puedes encontrar este canal de nuevo en el futuro, así que dale al botón de suscribirte para que te avise cuando suba mi próximo video. Esa fue una buena transición. Vamos, admítelo, suscríbete, o no lo hagas, realmente no me importa. De todos modos, entender los comportamientos humanos y los atajos mentales que tomamos es un tema que se traslada al siguiente mal diseño. A mediados de los años 80, Volkswagen tuvo una pesadilla de relaciones públicas. Su modelo Audi 5000 estaba actuando de manera muy extraña. Los autos aceleraban rápidamente y se lanzaban a través de garajes y escaparates sin ningún motivo aparente. Era algo sacado directamente de una novela de Stephen King. Audi investigó, la NHTSA investigó, no dejaron piedra sin mover, incluso estudiaron incansablemente los tapetes del piso como posible culpable. Pero no pudieron descubrir qué estaba causando que estos autos aceleraran rápidamente como si estuvieran poseídos. Las cosas se pusieron realmente raras y confusas cuando los frenos en los Audi 5000 funcionaban perfectamente en los lugares de los accidentes. Entonces, ¿qué pasó? Los estadounidenses, eso pasó. El informe oficial encontró que los conductores estadounidenses estaban pisando el acelerador en lugar del pedal del freno, a veces con consecuencias mortales. De hecho, los conductores europeos preferían los pedales dispuestos así. Estaban acostumbrados a la técnica de manejo punta-tacón, una técnica de carreras donde el freno y el acelerador están lo suficientemente cerca como para pisar ambos con un solo pie. También les gustaban los pedales ajustados para la velocidad, aquellos que podían responder con el más mínimo toque. Para que esto funcionara, los pedales tenían que ser pequeños, estar cerca uno del otro y casi a la misma altura. En el Audi 5000 ambos pedales se sentían idénticos. No había ninguna diferencia táctil que le indicara a tu pie cuál era el freno y cuál era el acelerador. Simplemente mantenías el pie suspendido sobre un pedal y pensabas, sí, probablemente es ese. Lástima que no todos los dueños de un Audi fueran expertos en carreras usando botas de manejo ajustadas. Algunos eran papás distraídos, usando mocasines, tratando de evitar que sus hijos pequeños lanzaran cajas de jugo mientras se incorporaban a la autopista. Audi terminó retirando los autos y cambiando el diseño automotriz para siempre. Si piensas en el auto que manejas hoy, hay espacio entre el acelerador y el freno. Hicieron el pedal del freno más grande y desfasado para que también sea más fácil de alcanzar, incluso para conductores más bajos. Los pedales se sienten diferentes cuando pones el pie sobre ellos y se sienten diferentes cuando los presionas. Todo esto es muy intencional. También introdujeron el seguro de cambio en los autos automáticos. Para poner la palanca en drive, primero tienes que pisar el freno. Eso es estándar en todos los autos hoy en día, pero no siempre fue así. Este es un pequeño truco de diseño muy ingenioso. Si quieres acelerar, primero tienes que demostrar que sabes dónde está el freno pisándolo. Ahora, no sé tú, pero yo ni siquiera soy lo suficientemente mayor como para recordar autos que no requerían frenar para poner la palanca en drive. Audi básicamente diseñó algo que eliminó las dudas del proceso. Prepararon tu mente para decir, sí, estoy en el estado mental correcto para manejar esta caja de metal de 2 toneladas y he demostrado que sé cómo detenerla. Aprendimos mucho de Audi y hemos ido mucho más lejos con la tecnología de los pedales. Los autos nuevos tienen pedales inteligentes que te dan retroalimentación sobre tus decisiones mientras conduces. Supongamos que te asustas y accidentalmente pisas el acelerador mientras estás frente a una pared. No podrías atravesarla fácilmente. Los sensores saben que hay una pared frente a ti y aplican el freno. O supongamos que vas pegado al auto de adelante en la autopista. El acelerador se pone duro y te da un segundo para pensar. Oye, tal vez deberías alejarte un poco para no acabar muerto. Audi ayudó a hacer el mundo más seguro. Este siguiente mal diseño hizo lo contrario. Este es el Volkswagen Beetle, uno de los símbolos más icónicos de la era hippie. Era barato, pequeño y honesto, el auto del pueblo. Y mientras la crisis del petróleo hacía que los precios de la gasolina se dispararan, rápidamente se estaba convirtiendo en el auto más comprado en Estados Unidos. El presidente de Ford, Lee Iacocca, tomó nota del éxito de Volkswagen. Él fue el cerebro detrás del Ford Mustang, uno de los autos más queridos y más vendidos en la historia de Estados Unidos. El Mustang también era una especie de auto del pueblo, o al menos la versión estadounidense de uno. También era un auto pequeño, relativamente accesible, y resultaba atractivo para todos. Venía en azul claro para mujeres o con franjas de carreras para hombres. Vendieron 1 millón de Ford Mustangs en solo un par de años desde su lanzamiento, lo cual era inaudito en ese entonces. Iacocca esperaba repetir ese mismo golpe de suerte con su siguiente auto, que competiría con el Volkswagen Sedán. Pero tenía que actuar rápido porque las ventas del Mustang se habían desacelerado y Ford estaba en problemas, así que hizo un plan ambicioso. Su siguiente auto no costaría ni un centavo más de $2,000 y no pesaría ni una onza más de 2,000 libras. Lo llamaron el Ford Pinto. Era la respuesta de Ford a los autos importados baratos. Iacocca prometió que el auto se produciría en 25 meses. Ahora, para ser claros, no era raro que un auto normal tardara 43 meses en producirse.
Bajo esa presión extrema, Ford hizo una concesión que terminó siendo fatal. El tanque de gasolina se colocó en la parte trasera, a solo unos centímetros detrás de una defensa trasera endeble. Mother Jones destapó el escándalo del Pinto, al mundo entero. Según el artículo Pinto Madness, si te chocaban por detrás a solo 30 millas por hora, la defensa barata se doblaba como un acordeón. El tubo de llenado se desprendía y el tanque de gasolina se estrellaba contra su interior, donde 4 pernos afilados y salientes abrían agujeros en ese tanque de gasolina. La gasolina se derramaría por todo el auto y la carretera, una chispa de metal raspando o una colilla de cigarro y arderías vivo. A 40 millas por hora el impacto atascaba la puerta y quedarías atrapado dentro de un infierno en llamas. El experto en seguridad automotriz Byron Block reflexionó sobre las decisiones de Ford. Es un error catastrófico. Ford tomó una decisión sumamente irresponsable. Es casi como si estuviera diseñado para explotar, premeditado. Entonces, ¿por qué vender un auto que era básicamente una trampa mortal? En ese momento, Ford estaba dirigido por un vendedor. La estética y las características eran lo más importante. Colocar el tanque de gasolina sobre el eje, donde era seguro, habría reducido el espacio de la cajuela, y en Ford, que cupieran 2 juegos de palos de golf aparentemente era más importante que sobrevivir a un choque. Los ingenieros sabían que esto era un problema. Lou Tubin, uno de esos ingenieros, intentó advertir a la alta dirección. Incluso obtuvo permiso para presentar un diseño más seguro a la empresa. Le contó a todos los que pudo sobre la presentación. Pero cuando llegó la hora de la reunión, solo asistieron 2 personas, Lou y su jefe. Lee Iacocca pronunciaría su frase tristemente célebre: "La seguridad no vende". Claramente la seguridad no era un tema popular en Ford, y con Lee era un tema tabú. Si proponías una solución que pudiera ralentizar la producción, probablemente masticaría su puro y gruñiría: "Lee los objetivos del producto, vuelve al trabajo. Veamos esos objetivos. Subcompacto, listo. Bajo costo, listo. Atractivo estético, listo". La seguridad brillaba por su ausencia. Denny Gioia trabajaba en el área de llamados a revisión. Un día esperaba recibir piezas rotas cuando vio un Pinto calcinado. Dijo: "No sé si alguna vez has visto un auto quemado, pero es simplemente repulsivo. Todo el plástico está derretido, la pintura se ha quemado y empieza a oxidarse en muy poco tiempo. Me dijeron que este era un vehículo mortal, que personas habían muerto en él y que el auto había regresado". El jefe del programa de seguridad de Ford después testificó como el principal denunciante. Lo habían despedido por conflictos con la gerencia relacionados con la seguridad. Él testificó que Ford sabía sobre el peligro del tanque de gasolina del auto y que retrasaron o ignoraron las soluciones para ahorrar costos. $20.9 millones en ahorros, para ser exactos. Básicamente, Ford decidió ignorar las preocupaciones de seguridad porque calcularon que sería más barato pagar las demandas por muerte por negligencia que arreglar el tanque de gasolina. A los ejecutivos de Ford no les importó dejar que la gente muriera atrapada en un infierno en llamas porque era más rentable. La humanidad siempre ha querido avanzar rápidamente. Valoramos el éxito a través del dominio en lugar de la reflexión. El Ford Pinto es una advertencia sobre lo que sucede si avanzamos demasiado rápido. Iacocca aprendió por las malas que la seguridad sí se vende, especialmente después de una catástrofe impulsada por la avaricia. Hoy en día, muchas marcas de autos usan sus datos de pruebas de seguridad como argumento de venta, sin mencionar los cientos de normas de seguridad estrictamente aplicadas. Ahora, los autos realmente tienen bolsas de aire, parabrisas que se agrietan en forma de telaraña para no crear grandes fragmentos afilados, cámaras de reversa y toda una serie de innovaciones que han hecho que manejar sea más seguro. Pero eso no significa que los autos siempre sean mejores que sus predecesores. Claro, probablemente los autos ya no explotan tan seguido, pero algunos malos diseños son más inocuos, aunque igual de peligrosos. Todos los fabricantes de autos en el mundo saben que poner un iPad frente a tu cara mientras manejas es una mala idea, pero si chocas mientras recorres los menús para activar el desempañador, la culpa es tuya. Es el clásico gaslighting corporativo en su máxima expresión. Las pantallas táctiles son un poco como darte una botella de vino y un sacacorchos para el trayecto matutino. Obviamente no estoy aprobando beber y conducir, pero navegar por submenús en una pantalla táctil mientras vas a 110 km por hora no es mucho mejor. Todos odian las pantallas táctiles en los autos, pero hay una razón por la que son tan comunes en los modelos nuevos. Al igual que con un nuevo Pinto, hay dinero de por medio. Una simple lámina de vidrio, electrónica y una sola carcasa de plástico les ahorra dinero a los fabricantes de autos en cada coche que hacen. Los botones individuales necesitan componentes, moldes de plástico y diferentes materiales. Cada botón o perilla individual necesita su propio cableado, inventario y pruebas de durabilidad. También necesitan personas reales para ensamblarlos. Estas personas quieren sueldos, descansos para comer y seguro dental. Una simple pantalla táctil es mucho menos complicada de fabricar y el software se puede actualizar regularmente si cometes algún error. No puedes hacer eso con botones o perillas físicas a menos que hagas un retiro del mercado, lo cual es extremadamente caro para las compañías automotrices. He trabajado como diseñador industrial durante 15 años.
No tengo duda de que en el momento en que los diseñadores de experiencia de usuario vieron estas propuestas de diseño, dijeron, esta pantalla táctil va a matar gente. Pero la muerte segura es fácil de vender cuando los ejecutivos están más emocionados por ese widget del clima que acabas de inventar. Incluso puedes agregar Netflix. Aparentemente encender los limpiaparabrisas es menos importante que ponerte al día con tu serie favorita. Y claro, no es como si esas pantallas alguna vez se trabaran, se congelaran o se colapsaran justo cuando las necesitas, ¿verdad? Supongamos que vas por una carretera de montaña con viento. Hay visibilidad nula. Las carreteras están cubiertas de hielo y el viento intenta arrojarte por un acantilado. Tu parabrisas empieza a empañarse. Necesitas actuar antes de que se congele por completo. Por suerte, hoy tienes un pasajero. Empiezas a darle órdenes, guiándolo por 3 niveles de submenús. Pero no puedes recordar si el desempañador estaba en clima, vehículo o ajustes rápidos. Incluso si sabes exactamente qué icono estás buscando, es difícil recordar mentalmente todos los menús y controles cuando no puedes quitar la vista del camino. Por suerte, encuentran el pequeño icono de ventilador. Lo tocan, pero hay otro problema. Todos estos otros controles deben apagarse primero. El desempañador máximo no funciona en modo eco, así que también tienes que apagar eso. Y ups, se les resbaló el dedo. Eso apagó los calentadores de asiento. Mejor hazlo tú mismo. Te inclinas, medio distraído, y tu pantalla se congela. Maldita sea. Antes de las pantallas táctiles, eso era una tarea de 5 segundos. En ese tiempo, recorres unos cientos de metros. Si haces esa misma tarea en una pantalla táctil, es como si estuvieras viendo videos de TikTok mientras manejas. Para cuando vuelves a mirar el camino, ya recorriste casi 1 milla sin levantar la vista. Es una locura pensar que el 90% de nosotros ni siquiera queremos pantallas táctiles en nuestro auto, pero muy pocos fabricantes de autos planean volver a poner botones reales. La mayoría de las empresas ya saben cuánto pueden ahorrar eliminando botones. Por eso seguimos viendo narrativas como que las pantallas táctiles son la joya de cualquier interior. ¿Cuántas colisiones más necesitamos antes de admitir que solo estamos haciendo lo del pinto, pero a una escala mucho mayor? Esta es la sala de control en 3 Mile Island. Es una planta de energía nuclear en Pensilvania. Es 1979, así que todo es analógico. Miles de interruptores, perillas y medidores te parpadean en silencio. Normalmente es un lugar tranquilo, el tipo de lugar donde tu turno simplemente pasa volando. Solo que hoy es diferente. Hay pánico en la sala. Estás en una sala donde 2000 luces de advertencia y perillas parpadean y chillan al mismo tiempo. Más de 100 alarmas suenan al mismo tiempo y el panel de 12 metros frente a ti está iluminado como un árbol de Navidad. Cuando todo dice que es crítico, nada lo es. ¿Cómo priorizas este caos? Estás parado frente a una máquina de $1.000 millones y solo puedes pensar, ¿por dónde empiezo? Este panel ayudó a causar la peor crisis nuclear en la historia de Estados Unidos. Mira todos estos perillas y diales idénticos. Ni siquiera los profesionales capacitados pueden distinguir realmente cuál es cuál. Pensarías que estas etiquetas ayudarían, excepto que muchos de estos botones tienen hasta 3 etiquetas diferentes a veces. Entonces tal vez miras las luces. Tienes luces rojas, amarillas y verdes. No recuerdas qué significa cada color, así que revisas el manual. Resulta que las luces rojas significan 14 cosas diferentes dependiendo del contexto, así que eso no ayuda. Bien, ¿y las luces verdes? Esas significan 11 cosas diferentes. Así que cruzas el cuarto y ves botones completamente diferentes. Y este tiene etiquetas viejas colgando, así que ni siquiera estás seguro de lo que significa. Este es el peor fracaso de diseño de Estados Unidos. Un desastre total en la jerarquía visual. En el diseño occidental, esperamos que lo más importante sea lo más grande o lo más destacado. Pero los ingenieros, las personas que hacen las cosas que usamos todos los días, no siempre piensan como el resto de nosotros. Ellos piensan en términos de optimización. ¿Cómo puedo hacer esto más barato, más eficiente o más fácil de producir? Esto no es necesariamente malo, simplemente es su trabajo. Toma este microondas barato, por ejemplo. Para ti, el botón de inicio es el más importante. Debería ser grande y prominente, pero aquí es indistinguible. Se ve igual que todos los demás botones. Es una cuadrícula de cuadros idénticos. Pero el ingeniero está pensando, ok, perfecto, podemos usar exactamente el mismo tamaño y forma de botón, y eso nos ahorrará 5 centavos por unidad. El ingeniero ve un solo teclado de membrana como una decisión perfectamente lógica que ahorra dinero, pero el usuario final solo lo ve como algo confuso porque es difícil entender qué botón presionar de un vistazo rápido. Cuando se trata de palomitas de maíz, no es tan grave. Excepto en 3 Mile Island, si te equivocas con la disposición de los botones en el reactor nuclear, arrasas con la mitad de Pensilvania. Para su libro User Friendly, los autores pasaron 2 años estudiando el diseño de esta sala de control. Descubrieron que nada tenía realmente sentido. Es casi como si alguien hubiera puesto los controles en un sombrero y los sacara uno por uno antes de colocarlos al azar. Los controles de las válvulas estaban junto a las palancas del elevador. Simplemente no había lógica en eso. Así que volvamos a nuestra emergencia actual.
Todas estas sirenas suenan y las luces parpadean como una exhibición navideña. ¿Cómo encuentras la única cosa que está mal cuando la máquina te dice que hay miles? Los operadores necesitaban vigilar la temperatura del núcleo, pero esto es en los años 70. No hay pantallas de alta definición mostrando la temperatura y no puedes simplemente checarla en una app. En cambio, necesitas imprimir las lecturas de temperatura en una buena impresora de papel de las de antes, pero la computadora no entendía temperaturas tan altas como estas, así que lo único que hace es imprimir un montón de signos de interrogación. Entonces, ¿por qué estos hombres inteligentes y aparentemente bien entrenados estaban tan confundidos? Lo que pasó fue que una válvula quedó abierta durante la limpieza. Tal vez has salido de tu cocina sin cerrar el refrigerador y empieza a sonar una alarma. Era algo así. El sistema estaba tratando de avisarles a los operadores que la válvula se había quedado abierta. Excepto que esa alarma fue diseñada por un ingeniero que no tomó en cuenta los errores humanos comunes. Mientras esto sucedía, las barras de combustible se estaban convirtiendo lentamente en lava caliente y radiactiva. Esta es la luz del PORV, la válvula de alivio pilotada. Cuando las cosas se calientan demasiado, una válvula se abre para dejar salir vapor. Cuando las cosas se enfrían, se cierra. Bastante simple. Excepto que la luz no te decía si la válvula estaba abierta o cerrada, solo indicaba que el sistema había enviado la orden de abrir o cerrar la válvula. Y en este caso, la válvula se quedó atascada abierta manualmente. Los ingenieros esperan que las piezas fallen, pero nadie pensó que eso pudiera pasar. La única manera de saber si la válvula estaba abierta o cerrada era revisarla físicamente y arriesgarse a convertirse en un palo luminoso humano radiactivo. El informe final se publicó meses después del desastre. Encontraron miles de factores que se combinaron en lo que llamaron una catástrofe inevitable. Una mala interfaz era solo la punta del iceberg. Estos operadores eran veteranos, los mejores de los mejores del subprograma nuclear. Estaban entrenados para este tipo de desastre, pero también eran producto de la era Pinto. El entrenamiento básicamente era: hola, bienvenido a tu primer día, aquí está tu máquina. Así es como debería verse. Esperemos que se mantenga así, que tengas una gran carrera de 40 años. Para poner eso en perspectiva, yo fui salvavidas de playa durante algunos años. Los rescates realmente solo ocurrían cada semana o dos, y normalmente terminaban en 10 minutos, pero pasábamos horas practicando emergencias y entrenando. En la industria nuclear solo necesitabas pasar el 6% del entrenamiento en un simulador. Piensa en eso, 6%. Y era principalmente para demostraciones, y se hacía en algo que ni siquiera se parecía exactamente al panel de control con el que trabajaban. Después de este entrenamiento, podías olvidar todo lo que aprendiste. Luego está a la disposición de la sala de control. Aparentemente, las salas de control se construyeron al final, como un añadido de último momento. Para ahorrar dinero, la empresa simplemente duplicó las salas para el reactor 1 y el reactor 2. Eran imágenes especulares una de la otra. Entonces, ¿qué pasa cuando te miras en un espejo? Todo está al revés. Entonces, digamos que aprendes cómo funcionan las cosas en la sala de control 1. Tu siguiente turno es en la sala de control 2, donde todo está al revés. Esto tiene sentido desde la perspectiva de ahorro de costos de un ingeniero, pero es un desastre absoluto a punto de ocurrir. Es como conducir un auto con los pedales del acelerador y el freno intercambiados. En el momento en que te distraes, estás pisando el pedal equivocado en un semáforo en rojo. 3 Mile Island fue una catástrofe, pero nos obligó a empezar a preguntar, ¿qué necesita entender el humano en este escenario, en lugar de cómo adaptamos a los humanos a esta máquina? Aprendimos mucho de eso. Primero es la capacitación. Los operadores no solo terminan su capacitación ahora, regresan a los simuladores cada 6 semanas durante toda su carrera. Eso ayuda a que lo impensable se vuelva rutina. Luego están los errores. La industria en general eliminó el efecto de árbol de Navidad en las luces y alarmas. Las alarmas ya no son anuncios irrelevantes. Antes, las alarmas sonaban solo para anunciar que una bomba estaba encendida. Ahora, se usan estrictamente como órdenes que le dicen a los operadores que deben actuar. Las luces rojas antes tenían 14 significados diferentes. Ahora, solo significan una cosa: peligro. Las etiquetas antes mostraban información irrelevante como números de parte. Ahora solo etiquetan un control específico y ahora hay flujos más lógicos. Supongamos que tienes que encender una bomba de respaldo. Antes tenías que cruzar el cuarto para el primer paso, luego caminar a otro lugar para el segundo paso y después ir a otro panel para hacer el tercer paso. Hoy en día todo está al alcance de la mano y exactamente como esperas seguir las instrucciones, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Así como la gente lee en los países occidentales, también hay mucha más colaboración. En las plantas de energía nuclear, una sola persona no puede tomar decisiones por sí sola. Al igual que un piloto y un copiloto, los operadores trabajan juntos. Cliff Kwong observó esto en 3 Mile Island en 2016. Cuando los trabajadores iban a confirmar una lectura crucial, iban en parejas. Uno realizaba una acción y el siguiente la confirmaba.
El primero confirmaba que la acción se había realizado correctamente, y luego el segundo también lo hacía. Y lo último es la retroalimentación. Cuando presionas un botón, esperas que haya algún tipo de respuesta. Esto es algo fundamental para la experiencia humana. Cuando le das un hachazo a un pedazo de madera, la retroalimentación inmediata es que corta la madera. Si comes una comida abundante, la retroalimentación es que te sientes lleno. Así que cuando presionas un botón en una planta nuclear, el botón debe darte retroalimentación diciéndote qué acaba de pasar. La retroalimentación es fundamental para un buen diseño. Todos somos propensos a los mismos atajos mentales, y la catástrofe final se agravó por todos los factores que la provocaron, pero eso pasa aquí en la Tierra. ¿Cómo te preparas para un desastre cuando estás a 400 kilómetros sobre el planeta y estás incomunicado con el control de la misión? Era el año 2003. Cuando el transbordador espacial Columbia volvió a entrar en la órbita terrestre, explotó. La gente se apresuró a buscar a alguien o algo a quien culpar. Un profesor de Yale dijo que una diapositiva de PowerPoint mal diseñada lo causó. Edward Tufte fue uno de los cientos de expertos que analizaron más de 5,000 factores que contribuyeron al desastre. Juguemos un juego. Lee esta diapositiva y dime qué ves. Probablemente leíste el encabezado, sin estar exactamente seguro de lo que significaba, y más o menos pasaste por encima del resto. Y si te aburres leyendo esto, imagina la presentación. Está siendo leída por un grupo de científicos de cohetes algo torpes sobre un pedazo de espuma que golpeó el ala. La revisión de los datos de prueba indica que el conservadurismo para la penetración de los zetas causó variaciones menores significativas en la energía tonal por encima del nivel de penetración, lo que puede causar resultados significativamente fuera de los datos de prueba. Lo que realmente deberían estar diciendo es, amigo, un poco de espuma golpeó el ala y creemos que podría hacer que el transbordador espacial se estrelle. Nunca sabremos cómo se presentó esta diapositiva, pero estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Tufte. Esta es una diapositiva muy mal diseñada y PowerPoint puede ser un medio terrible para comunicar información. El encabezado no dice nada importante. El texto de la presentación está lleno de jerga y términos como SOFI, que por cierto significa espuma. La palabra significativo se repite tanto que ya no significa nada. Si todo es significativo, entonces nada lo es. Pero la línea más incriminatoria está enterrada hasta abajo en un texto diminuto. Esto debería decir, el impacto de la espuma al golpear el ala fue 600 veces mayor que cualquier cosa que hayamos probado antes. No sabemos si podemos aterrizar el transbordador, pero no dice eso en absoluto. Hubiera sido mejor tener una diapositiva que dijera, el ala fue golpeada. No sabemos si el transbordador puede aterrizar de manera segura. Lo que decimos es importante, pero también cómo lo decimos. Los ingenieros no tenían imágenes para mostrar el daño real en el ala, así que probablemente recurrieron a lo que conocían, los números. Lástima que pusieron las matemáticas al final y asumieron que todos las calcularían. Es un caso de libro de malas habilidades de comunicación en forma de diseño gráfico confuso y escritura poco clara, y tal vez muy malas habilidades de presentación. Además, ¿realmente quieres ser el tipo que da esas malas noticias? Ahora, ¿una mejor presentación de PowerPoint habría salvado las 7 vidas en ese transbordador espacial? Tal vez. Por lo menos, la diapositiva no ayudó mucho a la situación, pero creo que es demasiado simplista pensar que una sola diapositiva causó el desastre. Una organización sin fines de lucro que ayuda a los ingenieros a comunicarse mejor intentó rediseñar la diapositiva, y esto fue lo que lograron. Señala el peligro antes, tiene más contexto, explica las cosas sin abreviaturas e incluso tiene una conclusión. Todavía no es perfecto, pero es mucho mejor. El punto es que comunicar ciencia espacial no es fácil, ya sea en una presentación o en una conversación uno a uno con tu jefe. Piensa en la última vez que tuviste que darle malas noticias a tu jefe en el trabajo. Tu jefe está distraído, tienes que ir al grano rápido. Tu jefe quizá tenga 5 minutos para contárselo a su director, y luego ese director tiene 30 segundos para decírselo al director general. Con suerte, no distorsionan el mensaje y logran transmitir bien la idea. Para cuando llega al director general, el mensaje de que el ala se está derritiendo se convierte en que la pintura se ve genial. Nadie quiere ser el que dé las malas noticias. Además, normalmente estás hablando con alguien que tiene prioridades y habilidades completamente diferentes. Si hablo con un diseñador, uso un vocabulario muy distinto al que uso cuando hablo con un dueño de negocio o un ingeniero. Menos de una hora después de la tragedia del transbordador espacial Columbia, ya estábamos preguntando qué la causó. Queremos respuestas inmediatas y sencillas. Pero cuando se trata de un desastre tan complejo como este, no hay manera de reducirlo a una sola diapositiva de PowerPoint o a una sola persona. Nos gusta hacer eso porque así simplemente puedes demandar a esa persona. Pero Don Norman, uno de los grandes pensadores del diseño de nuestro tiempo, sostiene que nuestros cerebros están programados evolutivamente para pensar así. A esto se le llama causalidad lineal. Él dice que anhelamos una historia simple de A a B. Es muy humano tratar de encontrar una sola causa. Comes una fruta extraña, te enfermas y evitas esa fruta para siempre. Es una gran heurística de supervivencia para evitar bayas venenosas. Con Fabuloso queremos culpar a los diseñadores de la botella, con el Pinto a la avaricia corporativa y con el Audi 5000 a los conductores estadounidenses tontos.
Pero quienes realmente tienen que escarbar entre los escombros normalmente no encuentran una sola causa, encuentran un sistema. La realidad es que la causa y el efecto no es una línea, en realidad es más como una red. Ninguna persona puede ser la causa, pero todos somos víctimas de la catástrofe final. Mi amigo Rafi lo llama el impulso ineludible de las masas. Es lo mismo que pasó cuando el mundo médico luchó contra la idea de lavarse las manos. Los doctores no se lavaban las manos antes de abrirte hasta hace unos 200 años. Pasaban las mañanas con las manos hasta los codos en cadáveres, luego subían y atendían partos sin lavarse las manos. Las muertes infantiles eran 3 veces menores en las clínicas de parteras de esa época, porque ellas no manipulaban cadáveres justo antes de meter un dedo en la boca de un recién nacido. Cuando el doctor Ignaz Semmelweis sugirió lavarse los restos de cadáveres de las manos antes de atender partos, se burlaron de él. El impulso de sigamos haciendo lo que siempre hemos hecho es muy común en los seres humanos. Muchos desastres son simplemente el resultado de ese impulso. Una vez que una idea toma suficiente fuerza, ya sea la idea de que lavarse las manos es para perdedores o que está bien tener pantallas táctiles en los autos, la lógica tiende a desaparecer. En nuestros trabajos, los gerentes y ejecutivos nos imponen metas arbitrarias, como desarrollar un auto nuevo en 25 meses. Todos queremos creer que alguien más se está haciendo cargo. Todos solo queremos creer lo que nos conviene para poder irnos a casa con nuestras familias a las 5 en punto. Por eso estos desastres nunca dejarán de ocurrir. Podríamos hacer este mismo video otra vez en 10 años con casos completamente nuevos. Diseñamos cosas para un mundo ideal, no para el mundo en el que realmente vivimos. Cuando estamos agotados, contrarreloj y propensos a tomar atajos, todos vamos rumbo al próximo desastre. Hacer estos videos lleva cientos de horas. Leo miles de páginas de investigación y reflexiono sobre mis 15 años de experiencia en diseño. Son realmente un trabajo hecho con amor. Realmente me importan mucho. Si quieres que estos videos sigan existiendo, considera apoyarme en Patreon. Por unos cuantos pesos al mes, obtienes acceso anticipado a los videos y comentarios extra. Realmente aprecio a mis actuales patrocinadores de Patreon. No podría haberlo hecho sin ustedes. Espero que hayan aprendido algo y que tengan un excelente día.